Buenas noches, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias por venir en esta noche. Y vamos, para iniciar, a hacer un repaso breve de la clase que estuvimos viendo ayer. A ver cómo estamos de memoria. Ayer era mucho más fácil, estábamos en clase, conectados. Vamos a ver cómo está la memoria en el día de hoy. Así que voy a describir el sistema o la perspectiva escatológica y ustedes me van a decir cuál es. Bien. Esta perspectiva escatológica habla de un antiguo pacto o antiguo Israel. Luego, la primera venida de Cristo. Inicia la edad del Evangelio o la edad de la Iglesia, que es el nuevo Israel. Luego, la segunda venida de Cristo, 1000 años literales en los cuales Satanás es atado. Al finalizar, Satanás es desatado por un poco de tiempo, luego el juicio final y el estado eterno. ¿Cómo se llama esa perspectiva? Premilenialismo histórico. Muy bien, muy bien. Va la segunda. En esta perspectiva se cree en el antiguo pacto, la primera venida de Cristo con su resurrección, luego la edad del Evangelio o milenio, la segunda venida de Cristo y el estado eterno. ¿Cuál perspectiva es? ¿Cuál? Amilenial. ¿Por qué amilenial? ¿Qué dije yo clave para que usted identificara el sistema? Dije edad del Evangelio o milenio, ¿no? Como sinónimos. Bien. Ahora esta. La ley o el antiguo Israel, luego la primera venida de Cristo, luego la edad de la gracia, también la iglesia gentil, luego el rapto secreto, 7 años, 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio de gran tribulación, la segunda venida de Cristo, 1000 años literales y el juicio final. ¿Cómo se llama esta perspectiva? ¿Cómo sabe usted que es dispensacional? Rapto secreto, ¿no? Básicamente esa es la clave, es la pista, ¿no? Si yo les hablo de postmilenialismo, no hablando específicamente de la, digamos, posición escatológica como tal, sino de la escuela postmilenial. Algo que le permita a usted identificar esa escuela postmilenial. Algo que usted diga es una pista. Avivamiento, ¿verdad? Un poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Un periodo de avivamiento, de exaltación, un poco antes de la segunda venida de Cristo, ya usted sabe, es postmilenialismo. ¿Bien? Ok. Cuando yo hablo de premilenialismo, básicamente, ¿de qué estoy hablando? De que antes del milenio, ¿qué? Viene Cristo por segunda vez. Bien. Cuando yo hablo de postmilenialismo, estoy diciendo que después del milenio, ¿qué ocurre? Después del milenio, ¿qué ocurre? ¿Viene Cristo por primera o por segunda vez? Por segunda vez. Eso es postmilenialismo. Entonces, en conclusión, ¿cuántas posiciones escatológicas hay? Posiciones escatológicas. ¿Cuántas hay? Bueno, 4 o 2. Dos, ¿verdad? ¿Amilenial? No. ¿Cuál? Premilenial y postmilenial. Bien, ok. Y si yo le dijera que dentro de la posición premilenial hay varias escuelas, ¿cuántas escuelas hay? 2 escuelas. El premilenialismo histórico, el más antiguo, y el premilenialismo dispensacional, el más nuevo, básicamente. Y en la otra posición postmilenial hay 2 escuelas. ¿Cuáles son? Postmilenial propiamente y amilenial. Bien, que esas son las 2 posiciones de la tradición reformada usualmente.
¿sí? O eran postmileniales o eran amileniales los reformadores. Bien, ok. Con ese breve repaso, lo que voy a hacer a continuación, en esta primera hora, es hacer como un breve resumen histórico del dispensacionalismo. Yo les decía ayer que suele ser la escuela escatológica más común dentro de la iglesia evangélica del siglo XX y principio, ahora siglo XXI, ¿verdad? Sin embargo, muy pocas personas verdaderamente conocen el origen del dispensacionalismo. Y le voy a demostrar por qué esta escuela escatológica es la más nueva de las 4 y de dónde surge. Así que yo espero que usted pueda estar conectado en esta hora de clase. Vamos a ir despacio para que usted pueda ir entendiendo el asunto. Para hablar del dispensacionalismo, lo primero que tenemos que decir al respecto es que en el siglo XVI, esto es importante, siglo XVI, el siglo XVI es el siglo de la Reforma Protestante. Es el siglo en el cual Martín Lutero redacta las 95 tesis un 31 de octubre de 1517. Es el siglo donde Enrico Zwinglio inicia la Reforma en Zúrich, por allá en 1516, 17, igual a Lutero, contemporáneo a Lutero. Es el tiempo en el que Juan Calvino aparece en la historia y redacta la institución de la religión cristiana, por allá en 1534 a 35. Es el mismo tiempo en el cual Martín Lutero muere, por allá en 1546. Es el tiempo de la Contrarreforma, que se da en 1545, un año antes de Lutero. Es el tiempo en que los países de la Europa insular, como Inglaterra, Escocia, empiezan a experimentar un proceso de reforma. Surge el puritanismo escocés, el puritanismo inglés, o sea, el siglo XVI es el siglo de la Reforma Protestante. Básicamente ocurren eventos muy importantes. Bien, en ese siglo aparece un personaje llamado Francisco Rivera. Francisco Rivera. Francisco Rivera. Y ese personaje, Francisco Rivera, va del año 1537 al año 1591. 1537 al 1591. Como se dan cuenta, pues básicamente es un personaje que aparece sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, ¿sí? Después de 1550 es donde se da a conocer. Este personaje, Francisco Rivera, que aparece aquí, nace en 1537, muere en 1591, va a ser clave porque por primera vez propone un sistema de interpretación del Apocalipsis futurista. Cuando hablamos de futurismo, tenemos que hablar de este personaje. Este personaje es futurista, el famoso futurismo en Apocalipsis. Ya les voy a explicar qué significa eso, porque esto tiene que ver con el dispensacionalismo. A ver, cuando usted lee el libro de Apocalipsis y va al capítulo 4 de Apocalipsis, donde el apóstol Juan ve una visión de los cielos y ve a uno que está sentado sobre un trono, ¿cierto? Ve unos ángeles que se rinden delante de él y le adoran. ¿Cuándo ocurrió eso? El futurismo va a decir, no, eso no ha ocurrido. O sea, Apocalipsis 4 no ha ocurrido. Apocalipsis 5, el Cordero como león que desata los 7 sellos y empiezan entonces los sellos a cumplirse, los caballos, el capítulo 6. ¿Cuándo ocurre eso? El futurismo dice, no, eso no ha ocurrido aún. ¿No? Bueno, ¿cómo le parece que para el tiempo que aparece el personaje, que es el siglo XVI, los reformadores creían que esas cosas ya habían ocurrido o estaban ocurriendo? Pero el futurismo dice que todo lo que ocurre a partir de Apocalipsis capítulo 4 en adelante, nada de eso ha ocurrido.
ocurrirá en un futuro. O sea que el Cordero León no ha desatado sellos todavía. La visión del tercer cielo de Juan, los ángeles adorando al que está sentado en el trono, no ha ocurrido todavía. El toque de las trompetas no ha ocurrido todavía. El futurismo deja todo para el futuro, por eso se llama futurismo. Bien, ¿cómo surge el futurismo de Francisco Rivera? Les voy a explicar porque es bien interesante. ¿Cómo le parece que la mayoría de los reformadores dijeron que el Papa de Roma era el anticristo? O por lo menos un anticristo. Decían que la silla de Roma era el trono de Satanás donde se sienta el anticristo, o sea, el Papa de Roma. Esas fueron las referencias de los reformadores. Y cuidado aquí, porque como buenos mexicanos, que son ustedes, ¿verdad? Hay un tema en el cual yo espero que usted aprenda a comunicar cuando le corresponda. Ahí va, católico. Los reformadores no llamaban a Roma católicos, les llamaban papistas o romanistas. Nunca les llamaron católicos, nunca. Porque la reforma protestante era la recuperación de la verdadera catolicidad de la iglesia que se había perdido en la Edad Media. Póngale pues cuidado al asunto. La palabra católico significa universal. Y eso tiene una implicación muy fuerte con la gran comisión de Mateo 28. La iglesia católica es la iglesia genuina y verdadera. Es la iglesia bíblica. Pero la iglesia católico-romana es otra cosa. Y eso surgió posterior, siglo VI aproximadamente. Aparece el romanismo, el obispo de Roma con fuerza, en fin, la institución representando a lo que llamaban iglesia, pero no es iglesia. Así que los reformadores decían, la palabra católica es muy especial para llamarles a los romanistas o papistas así. Ellos no lo hacían. Por eso cuando usted lee los documentos históricos de los reformadores, papistas, romanistas, papistas, romanistas, papistas, romanistas, nunca les llamaron católicos. Pero bueno, lamentablemente, pues como somos latinoamericanos y nos conquistaron los españoles, pues en nuestros pueblos latinoamericanos casi que la palabra católica fue secuestrada por el romanismo, por los obispos y todos la secuestraron. Pero realmente la palabra católica bíblicamente, bueno, tiene un significado muy especial, ¿sí? O sea, muy profundo. ¿Y por qué dije mexicanos? Bueno, porque acá son muy fuertes en el romanismo y en el papismo, ¿no? Este país sobre todo es bien papista y bien romanista. Así que es un tema que puede ser como, ¿cierto? Hace ruido. Ahora, no le estoy diciendo con esto que usted vaya a salir por ahí a la calle y decir, soy católico. No. Las personas no van a entender lo que vas a decir. Pero en un ámbito evangélico sí puedes hacer ciertas aclaraciones y precisiones respecto a eso. Bien, hecho este paréntesis, continuemos con el asunto. Los reformadores decían que el Papa de Roma, ya saben, no católico romano, sino papista, romanista, ¿sí?, era el propio anticristo. ¿Por qué? Porque estaba suplantando el rol del Espíritu Santo y de Cristo. Él se había autonombrado, algo que la Escritura misma no lo había hecho por él. Bien, la contrarreforma romanista de los jesuitas, para tratar de detener el avance de la reforma, dijeron un momento, no, el Papa no puede ser el anticristo. Bueno, ¿por qué? Porque el anticristo no ha venido, vendrá en el futuro. Véalo ahí. Los reformadores estaban interpretando el Apocalipsis en el siglo XVI como que ya se estaba cumpliendo. Pero los jesuitas, romanistas, dijeron, no, nada de eso se ha cumplido. Todo eso será al futuro. Por eso ustedes no pueden decir que el Papa de Roma es el anticristo, porque el anticristo no ha venido. Vendrá en el futuro.
Entonces el futurismo de Francisco Rivera nace como una apología, una defensa del romanismo y del papismo cuando los reformadores estaban dándole duro al romanismo. ¿Entienden el punto? O sea, fue una jugada maestra de los jesuitas, el as bajo la manga. No vamos a permitir que los reformadores acusen al Papa. Entonces no es anticristo. ¿Por qué? Porque no ha venido. Eso es futuro, futurismo. Así que la interpretación del Apocalipsis para un hombre como Francisco Rivera, que fue un teólogo de la Universidad de Salamanca, y por cierto, muy intelectual, bueno, simplemente el Apocalipsis no se había cumplido, sino que se cumpliría en el futuro y que la interpretación de los reformadores del Apocalipsis estaba equivocada. Ahí nace el futurismo. Sí. La pregunta es ¿cuántos futuristas hay aquí, no? Cuando usted estudia el dispensacionalismo, se va a dar cuenta que el dispensacionalismo es futurista. 100% futurista. Y ya vamos para allá. Un poco más adelante, por allá en el año 1593, acá, 1593. Después de Francisco Rivera, aparece otro personaje llamado Roberto Bellarmino. Un segundo personaje, Roberto Bellarmino. (1593), ahí digamos hace su gran aparición Roberto Bellarmino. Y él empezó a redactar unos libros que trataban de vindicar al romanismo y al papismo. ¿Por qué? Porque la reforma le dio duro, o sea, lo que hicieron los reformadores en Europa fue mover al romanismo y al papismo, los zarandearon durísimo. Así que los jesuitas y la contrarreforma trataron de defender al Papa, trataron de defender a lo que llamaban iglesia, al romanismo, con todas sus fuerzas, con literatura, libros, debates. ¿Sí? Así que este hombre, Roberto Bellarmino, fue un apologista romanista. Y lo que hizo él fue redactar un libro sobre interpretación futurista del Apocalipsis. O sea, continúa con el tema de Rivera. Según Bellarmino, los reformadores tenían una mala hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es interpretación. La hermenéutica bíblica es la interpretación del texto bíblico. Así que Bellarmino decía, los reformadores se habían equivocado en la hermenéutica. O sea, en el método que estaban utilizando para interpretar la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis. Así que continúa con la tesis de Rivera, Roberto Bellarmino, y le da mucho más fuerza al futurismo en la interpretación del Apocalipsis. Hasta aquí todo es romanista, todo es papista, el futurismo es romano, no es evangélico, no es reformado. Bien, ese es un punto importante que yo quiero que tenga en cuenta. Luego, 1791. En 1791, casi 200 años después, siempre pasó un poco de tiempo desde la propuesta de estos jesuitas de la Contrarreforma, apareció otro personaje llamado Manuel de Lacunza. Aquí va. Manuel de Lacunza. Y Manuel de Lacunza era otro jesuita, nuevamente, romanismo, papismo aquí. Santiago de Chile. Estamos acá, ya estamos en nuestro continente. ¿Sí? Ya se vino de Europa para el continente americano. Miren, bien temprano, ya estamos acá, Santiago de Chile. Y él escribió un libro titulado La venida del Mesías en gloria y su majestad. La venida del Mesías en gloria y su majestad. Así que en este libro de Lacunza enseñaba que la escatología bíblica tenía que ser futurista, y escuche esto, y premilenial. Es un romano,
No estamos hablando de un evangélico, estamos hablando de un jesuita. Así que lo que él está haciendo es combinando dos elementos, dos conceptos. El concepto futurista del Apocalipsis y el premilenialismo, que era antiguo, ¿no? El premilenialismo histórico era viejo. Creer en un milenio después de la segunda venida de Cristo aparece por allá en el siglo III después de Cristo. Esa es una posición bien antigua. Pero lo que va a hacer la CUNSA es que va a mezclar el premilenialismo, que tiene, pues, digamos, un contexto más histórico, y el futurismo del Apocalipsis. Esa es la primera vez donde ambos conceptos se unen para formar una posición escatológica. Es la primera vez. Y fue con este hombre, con Francisco de la Cunza. Así que él en su libro da varias ideas escatológicas que toma lo que enseñó Francisco Rivera, toma lo que enseñó Roberto Bellarmino, le da continuidad. Y su escrito finalmente es publicado por allá en 1812. O sea, ya nos estamos acercando un poco más. 1812, su publicación toma muchísima fuerza, sobre todo en el continente americano. Y uno puede decir, pero wow, estamos hablando que ya esto estaba aquí, ¿sí? Pero es mucho más reciente a nosotros. 14 años después, en 1826, acá, 1826, bueno, un poco más de tiempo realmente. En 1826 aparece un pastor presbiteriano, ya no es romano, ya es protestante, ya es evangélico, o sea que aquí cambiamos un poco de escenario, presbiteriano escocés llamado Edward Irving. Aparece él. Edward Irving. O sea que aquí cambiamos un poco de contexto. Hasta aquí el romanismo. Francisco Rivera, jesuita, Roberto Bellarmino, jesuita, Manuel de la Cunza, jesuita. Ahora vamos a un protestante. Edward Irving, por allá más o menos en 1826, aparece este pastor presbiteriano. Él leyó el libro de Manuel de la Cunza. Le recuerdo el título del libro de Manuel de la Cunza: La venida del Mesías en gloria y su majestad. Así titulaba el libro de la Cunza. Así que Edward Irving lee el libro de la Cunza, que es un libro futurista, mezcla el premilenialismo y el futurismo en una sola escuela. Lee ese libro y lo enseña en la iglesia donde él pastorea. Estamos hablando de Edward Irving. Empieza a enseñar el libro en la iglesia que él está pastoreando. Recuerden, es un protestante, no es un romanista. En esa iglesia confirma la posición premilenialista, que ya saben lo que eso significa. Después de la segunda venida de Cristo, inicia el milenio, confirma la enseñanza futurista del Apocalipsis, pero hay un tercer elemento, y les voy a decir qué elemento es: continuismo. ¿Han escuchado esa palabra? Continuismo. Los continuistas creían en la continuidad de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Entonces Edward Irving iba a dar lugar en los cultos y en los servicios principales, cuando se congregaba con la iglesia, a la profecía. Así que ya tenemos tres elementos ahí: el premilenialismo por un lado, el futurismo en Apocalipsis, nada de eso se ha cumplido, eso será en un futuro, y en tercer lugar, las supuestas profecías que habían dentro de la iglesia. Personas que se levantaban supuestamente a profetizar. Ese es el contexto de este pastor, Edward Irving, presbiteriano. Ese es su contexto. Ahora bien, en ese año, 1826, Irving publicó un libro titulado Babilonia y la infidelidad. Babilonia y la infidelidad. Y en dicho libro, Irving
va a pronosticar que la segunda venida del Señor sería en 1864. Bien. En el libro va a quedar eso. Según Irving, Cristo vendría por segunda vez en 1864. O sea que ya estamos empezando a adivinar, ¿no? Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eso es adivinación. Ahora mira el trasfondo. Es un trasfondo bastante místico. No solamente premilenial, no solamente futurismo en Apocalipsis, sino continuismo. Supuestas profecías en medio de la congregación. Y de tanto se arrojó a dar una fecha de la segunda venida de Cristo. En el año 1827, Irving publicó una traducción al inglés del libro de Manuel de Lacunza. O sea, él lo traduce al inglés. Fue muy impactado por ese libro titulado La venida del Mesías. Así va a quedar en inglés, La venida del Mesías. Digamos un título un poco más corto. Y en el prefacio del libro, Irving va a exponer sus propias ideas escatológicas. Y en el prefacio del libro, Irving va a decir que el tiempo en el cual ellos estaban viviendo era el tiempo de la restauración de los dones carismáticos, la profecía, el don de lenguas, sanidad y milagros. Así que ya tenemos un sincretismo bien complejo. Hay un premilenialismo, supuestamente un milenio después de la segunda venida de Cristo. Hay un futurismo en Apocalipsis, nada del Apocalipsis se ha cumplido, todo se cumplirá en un futuro. Supuestamente hay profecías, hay lenguas, hay milagros, hay sanidades y en todo eso una probable fecha en la que Cristo viene por segunda vez. En 1828, un año después de publicar su traducción del libro de Lacunza, Irving visitó la ciudad de Edimburgo, esto es en Escocia. Fue invitado a la celebración de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Recuerden, él era un pastor presbiteriano, o sea, era protestante, no era romanista, era evangélico, era protestante. Y cuando fue a esa asamblea en Edimburgo, aprovechó para difundir todas sus ideas escatológicas dentro de la iglesia escocesa. Y al parecer a muchos le caló la idea. Sí, fueron convencidos por los argumentos de Irving. Aparece en Escocia otro señor llamado Samuel Taylor, otro personaje. Y ese personaje toma las ideas de Irving y las propaga por toda Escocia. O sea que miren que el movimiento ya empieza a tomar demasiada fuerza en lo que es Inglaterra y Escocia, particularmente ahí, en ese lugar. Así que este señor Samuel Taylor expone las ideas de Irving en toda Escocia y las hace muy popular. Y publica un libro de Irving, o sea, otro libro titulado La doctrina de la encarnación abierta, donde dice que el Señor Jesucristo tuvo una naturaleza pecaminosa. Este es el contexto. Complejo, ¿no? Declarar ese tipo de cosas. Una naturaleza pecaminosa se conoce teológicamente como la doctrina de la encarnación abierta. Así se conoce teológicamente para los que no sabían cómo se le llama eso. Sí. Es tratar de declarar de que verdaderamente en Cristo hubo pecado. Bien. La iglesia escocesa no iba a permitir ese tipo de enseñanzas porque es una herejía, ¿verdad? Eso es mucho más, digamos, ofensivo para ellos que lo otro. Lo otro lo estaban aceptando en parte. Así que la iglesia escocesa se opone a lo que van a llamar herejías de Irving. La iglesia escocesa, que le había aceptado sus ideas escatológicas, ya esto no se lo pudo aceptar. Digamos, pasó el límite, ¿verdad? Superó el límite. No le aceptó eso.
Y empieza una decadencia en la iglesia escocesa, a la cual pertenecía Irving, que era la iglesia presbiteriana. ¿Por qué? Porque para acabar de ajustar había pronosticado la segunda venida de Cristo. Hermanos, hay que llamar las cosas por su nombre. Irving se había convertido en un hereje. Esa es la realidad. Era un hereje. En noviembre de 1826 se hizo un congreso llamado Congreso Profético y fue auspiciado por un señor llamado Henry Drummond. Congreso Profético. Esto se hizo en una opulenta mansión en Albert Park. Ahí fue donde se hizo, en Inglaterra. Congreso Profético. Y en ese supuesto Congreso Profético, que duró una semana, Irving promovió las ideas jesuitas de Lacunza, a su vez las ideas de Belarmino, a su vez las ideas de Francisco Rivera, con sus propias ideas escatológicas. Y digamos que ahí en ese congreso profético se va a sentar la posición de Irving escatológicamente, que era un premilenialismo futurista. Básicamente eso era, premilenialismo futurista. El Apocalipsis no se había cumplido, nada de eso se había cumplido. En ese supuesto congreso profético surgió el Círculo de Albury, así se conoce, el Círculo de Albury. Y se llamó así ese círculo por las reuniones anuales que se hacían en ese lugar, entre 1826 y 1830. En ese lugar se profetizaba todo el tiempo. Se profetizaba todo el tiempo. Y la mayoría de las profecías apuntaban a una cierta fecha en la cual Cristo vendría por segunda vez. Parece que había como una fascinación por adivinar. ¿Sí? Como que los había tomado una fascinación por saber cuándo viene Cristo por segunda vez. ¿Sí? Ahora bien, pensando un poco más en el círculo de Albury, que les dije, se da en ese congreso profético, ahí, en ese círculo de Albury, mire lo que va a ocurrir. Surge también un movimiento sionista cristiano, para los que son sionistas. Le voy a explicar un poco qué significa eso. Usted ha conocido iglesias donde cuando usted entra a esa iglesia o la ve por televisión, ve que de repente está la bandera del país, vamos a poner un ejemplo, de México, y está la bandera de Israel. Bueno, uno se pregunta, ¿qué hace la bandera de Israel en una iglesia evangélica? ¿Sí? Es una pregunta muy legítima. ¿Por qué? Pero digamos que eso no es tan escandaloso, hasta cuando usted ve que el pastor ya no dice Jesús, sino que dice Yeshua o Yeshua. Ya el pastor no dice bendiciones hermano, sino que dice Shalom. Y a veces no dice Dios, sino Elohim. Raro eso. ¿Por qué cambia el idioma, no? Sí, suena extraño, empieza a sonar extraño. De repente empiezan a hacer ciertos retiros en pro de Israel. Cadenas de oración buscando la paz de Jerusalén. Y todo lo que escuchen en noticias respecto a Israel, para ellos es una fascinación. Nadie puede hablar mal de Israel, porque según ellos serán castigados por Dios. De repente el pastor, la barba le llega aquí. No porque sea reformado, sino porque es sionista. Él cree que el idioma correcto es el hebreo, no el griego. Pero hay un problema, el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en hebreo. Entonces los sionistas abogarían por una traducción del Nuevo Testamento al hebreo. Porque según ellos esa es la lengua de Dios. El griego es la lengua pagana del contexto del mundo griego y posteriormente grecorromano.
Hoy por hoy hay traducciones sionistas de la Biblia, que ya no aparece el nombre Dios, sino Elohim, ya no aparecen palabras con las cuales usted y yo estamos familiarizados, ya todas las palabras se cambian por palabras hebreas. Bueno, mire dónde nace el sionismo cristiano, en congresos proféticos de personas que están tratando de adivinar la segunda venida de Cristo. Y en medio del círculo de un hereje, Edward Irving. Todo eso está conectado, hermanos, por si usted no lo sabía. Todo eso está conectado entre sí. Sionismo cristiano. Para el año 1830, Irving comenzó a difundir supuestas revelaciones de una mujer llamada Margaret MacDonald, según las cuales la segunda venida del Señor Jesucristo se dividiría en 2 episodios. Oiga pues, y el primero, según Margaret MacDonald, se le llama rapto secreto. Según ella, es una venida invisible. Invisible. Nadie sabe cuándo viene, solo los verdaderos creyentes saben, antes de la aparición del anticristo y de una gran tribulación. Esto es una enseñanza de Margaret MacDonald, no netamente de Edward Irving. Eso es lo que está ocurriendo acá. Algunos clérigos que formaban parte del círculo de Albury continuaron difundiendo las ideas de Irving, entre ellos uno llamado John Nelson Darby. Vamos, aquí aparece otro personaje clave. John Nelson Darby. John Nelson Darby. Aparece este personaje, 1800 a 1882, más o menos es la fecha. Él era del círculo de Albury, el cual estábamos hablando. Ahora, él fue un episcopal, o sea, es un protestante, es un evangélico, no es un romanista como tal. Él fue un episcopal, fue un anglicano irlandés, es un protestante. Fue ordenado como diácono en la iglesia de Irlanda por allá en 1825 y fue uno de los fundadores del movimiento antieclesiástico y separatista de los famosos hermanos de Plymouth, que algunos han leído en la historia para el siglo, acercándose ya a finales del siglo XIX. Darby renunció finalmente a su posición en la iglesia de Irlanda para dedicarse por completo a liderar el movimiento de los hermanos. Y es ahí en ese movimiento donde se va a propagar todas las ideas de Edward Irving y de Margaret MacDonald sobre la supuesta venida de Cristo en 2 episodios. La primera, un rapto secreto, y la segunda, 7 años después. Así que Darby, Irving, Margaret MacDonald tuvieron que retractarse varias veces porque no le atinaron a la supuesta fecha de la segunda venida de Cristo. O sea que esto no es nuevo. Cuando usted escucha a alguien que quiere como adivinar, no es nuevo. Ya esto estaba ocurriendo en el siglo XIX. Ocurría muchísimo. Darby termina rompiendo toda relación con la iglesia anglicana, posteriormente difunde sus ideas escatológicas juntamente con Margaret MacDonald y empieza a realizar viajes a los Estados Unidos de América, dando conferencias sobre profecías bíblicas. Es así como este movimiento se traslada de Europa a los Estados Unidos de América. Ya está más cerca, ¿no? Más cerca todavía, a los Estados Unidos de América. Conferencias que se dieron por allá entre 1862 y 1877 en los Estados Unidos de América. Ahora, Darby influyó directamente en 2 hombres, uno de ellos llamado James Brooks y el otro C.I. Scofield. Y este último hizo una Biblia con anotaciones, y en las anotaciones de esa Biblia, Scofield
trae a colación al contexto norteamericano la posición como tal dispensacionalista. Y esa Biblia se va a difundir por todos los Estados Unidos de América. Luego va a ser traducida al español y bienvenido el dispensacionalismo en Latinoamérica. Esa es la historia. Ahora, cuando yo veo esta historia del dispensacionalismo, pues evidentemente me da mucha desconfianza. El contexto no es para nada fácil, es un contexto bien complejo. Personas que están involucradas en supuestas revelaciones, supuestas profecías, tratando de atinar supuestas fechas de la segunda venida de Cristo, herejes, como llegar a decir que en Cristo había una naturaleza pecaminosa, o sea, cosas abominables. Pero finalmente la posición se desarrolla como sistema escatológico y de teología bíblica en las anotaciones de Scofield, y eso es lo que va a llegar a Latinoamérica. Básicamente las iglesias evangélicas en los Estados Unidos de América de corte arminiano van a adoptar esta posición, y cuando llegue el evangelio a Latinoamérica de corte arminiano, pues es lo que va a llegar. Finalmente, todos los evangélicos, el evangelicalismo popular de Latinoamérica se va a creer efectivamente esto. Se cree que la venida de Cristo viene en 2 etapas, un rapto secreto, y 7 años después viene Cristo por segunda vez. Y luego un milenio, literal, 1000 años, luego un juicio final. Y esa va a ser la posición popular, ¿sí? Que repito, ustedes tienen aquí a uno de sus mayores representantes llamado Armando Alducin. Él habla de eso todo el tiempo, todo el tiempo. Esa es la historia del dispensacionalismo. O sea que por lo que veo no tiene nada que ver con la reforma protestante, no tiene nada que ver con la tradición reformada, al contrario, es romanista. Ahí fue donde se fundó, en el romanismo. Es papista, de ahí viene. Luego se mezcla con Edward Irving al protestantismo, es un sincretismo, una posición romanista, ahora se une al protestantismo, es sincretismo, para luego con John Nelson Darby arribar a los Estados Unidos de América y en la Biblia de anotaciones de Scofield hacerse muy popular. O sea que proviene claramente de un sincretismo religioso. Lo raro es que dentro de las iglesias que asumen una doctrina mucho más bíblica, un pastor como John MacArthur es dispensacionalista. Y eso verdaderamente es muy extraño, muy raro. Es una excepción, pero todas esas excepciones hay y el Señor las permite. ¿Por qué? Porque así es la vida cristiana. ¿Sí? Así es la vida cristiana. Entonces, básicamente es una breve historia de dónde surge el dispensacionalismo ya como sistema, más que todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con sus 7 dispensaciones o administraciones, hasta llegar al rapto secreto y los 7 años de falsa paz y gran tribulación. Bien, ahí les dejé para los que no conocían la historia. Vamos al break y luego del break nos metemos en la lección número 2 sobre el propio sistema de la Biblia.